Niños, bienvenidos a esta nueva temporada, iniciando hoy lunes 3 de agosto el tercer parcial. Bendecimos desde ya este tiempo. Es un parcial sumamente corto, por lo tanto les pido a ustedes padres, estudiantes, que demos el 100 en esta clase que mi persona imparte con mucha alegría y dedicación para cada una de sus pequeños. Bien, niños, vamos a comenzar entonces con la asignatura de Ciencias Sociales y como título tenemos la historia como ciencia. Y vamos a definir entonces el concepto de historia para que usted entienda a qué se refiere esto. Y dice que la historia es el estudio de los hechos ocurridos en el pasado. ¿Cuáles son esos hechos que pueden ocurrir en el pasado? Como por ejemplo la fundación de una ciudad, la fundación de un partido político, el Tratado de Libre Comercio, también puede ser el avance tecnológico, también puede ser una guerra o también puede ser una masacre, también puede ser la construcción de una carretera, también puede ser hospitales, fundación. Y así sucesivamente son hechos que vienen a fortalecer a la humanidad en la actualidad. Una persona que se dedica al estudio de la historia se le conoce como historiador. ¿Y cuál es la función de esta persona? Escarbar de dónde, por qué y cómo, cuándo y qué beneficio va a traer a la humanidad este hecho histórico que este personaje está investigando. También dejen mencionarles que dentro de la historia han ocurrido 5 etapas universales y tenemos la número 1, que es la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Es un hecho donde el hombre comienza a subsistir. En este momento el hombre estaba en estado de salvajismo, era más animal que humano. También tenemos la Edad Antigua, que es donde nacen las culturas egipcia, la griega y la romana, ¿verdad? Recuerden que estas culturas eran politeístas, pues creían en varios dioses. No es como nosotros hoy en día en la actualidad que creemos en un Dios único y salvador. También tenemos la Edad Media, que comienza en el siglo V hasta el año de 1492. También tenemos la Edad Moderna, que esta comienza con la llegada de Cristóbal Colón a América. Empieza a descubrir lo que es América, ¿verdad? Empezamos a ser colonizados por los españoles, nos traen sus costumbres. Nosotros éramos indios mestizos, ¿verdad? Entonces los españoles nos traen lo que es el catolicismo, lo que es... Se me escapa el catolicismo, nos traen sus costumbres, nos traen sus tradiciones, nos traen el lenguaje. Todo eso comienza con la edad moderna. Y la edad contemporánea, niños, es la edad que estamos actualmente. La edad que estamos viviendo estos hechos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ha sido una línea de tiempo, todo esto que yo les acabo de mencionar, las etapas de la historia universal, desde que comenzó el hombre primitivo hasta la actualidad. Y vemos que todas esas etapas de la historia han ido fomentando o fortaleciendo lo que es la historia a nivel de la humanidad. ¿Cuál es la importancia de la historia? La historia es de muchas utilidades para el ser humano, ya que al estudiar el pasado se entiende el presente. Muy interesante ese dato. Si usted estudia el pasado, vamos a poder entender el presente. ¿Cómo vamos a entender nosotros el presente? Pues conociendo los hechos que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, ¿por qué Honduras está todavía en una crisis económica bastante severa? Pues ha tenido varios acontecimientos atrás, en años anteriores, que le han provocado a Honduras una crisis económica a nivel mundial, ¿verdad? También, ¿cuál es el tema de interés ahorita? El coronavirus. Es una enfermedad letal
que está matando muchas personas y vemos que esta enfermedad tiene un origen. Entonces la historia para eso nos permite, ¿verdad?, saber qué ha provocado esta enfermedad tan severa, tan letal, tan mortal y que ha matado muchos seres humanos. Incluso hasta nuestras familias se han visto afectadas por este acontecimiento sumamente mortal a nivel mundial, no solo en Honduras, sino a nivel mundial. Muy bien, entonces el estudio de la historia se basa en dos hechos fundamentales. ¿Cuáles son esos hechos fundamentales? Uno, entender a las personas y a la sociedad. Dos, entender al mundo en que vivimos. Pues la historia, eso nos ayuda a nosotros a fortalecer, a entender qué pasa, cómo somos, de dónde venimos, por qué estamos transformados de esta forma, por qué en otros planetas no hay vida, por qué en Tierra sí hay vida, y así sucesivamente una serie de acontecimientos. La historia para eso nos sirve, para entender hechos o acontecimientos del pasado y saber el origen que ha provocado estos acontecimientos. También déjenme decirles que la historia tiene varias ramas o varias raíces que le ayudan a fortalecerla como historia. Una de ellas es la antropología, la psicología, la economía, también tenemos la política y la sociología. Son ramas que han permitido a la historia fortalecerla, ¿verdad? Cada una de estas ramas que yo acabo de mencionarles anteriormente tienen una función en la sociedad, ¿verdad? Tienen una función que cada una de ellas aporta un granito para que la historia como ciencia universal se llegue a complementar su estudio. Por ejemplo, la economía estudia lo que es la economía a nivel nacional, a nivel mundial, ¿verdad? Cómo estamos económicamente como país. La política estudia, por ejemplo, la política, los partidos políticos del mundo, de Honduras. La demografía estudia también todo lo que son cuántas personas nacemos, cuántas personas tiene Honduras, cuántos habitantes. Entonces, todas esas ramas, niños, ayudan a fortalecer lo que es la historia. La historia no es una ciencia que puede hacer todo ella sola. No, necesita de estas ramas para poder fortalecerse ella como ciencia. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, cada una de estas ciencias trae una función determinada que le permite a la historia entonces fundamentar un acontecimiento ocurrido en el pasado. También déjenme decirles que la historia tiene características que le permiten tener un hecho histórico. ¿Y cuáles son esas características que tiene la historia? Bueno, pues número 1 dice que es humanística, que estudia al hombre en interacción con la sociedad. Es humanística, donde estudia al hombre con la humanidad. Número 2, es racional, se basan en fuentes históricas. La historia no puede venir a inventar un acontecimiento del pasado, ¿verdad? No se puede. La historia es racional, tiene que partir o tiene que basarse de ese hecho histórico que ha ocurrido y que la nueva generación que viene naciendo a futuro conozca ese hecho del pasado. Es prospectiva. Partiendo del análisis del pasado, realiza conclusiones para el presente. Es selectiva. Selecciona los hechos más importantes de la sociedad. Es selectiva. Significa que la sociedad tiene muchos hechos históricos. Entonces, va a tomar la historia, los hechos más importantes que ella considere que son importantes para la sociedad. Es científica, pues posee un método de trabajo y un sistema de estudio, como le mencionaba anteriormente. Ok, niños, bendiciones. Espero que les haya gustado esta clase. A mí, como les mencionaba anteriormente, a mí me fascina la clase. Y hablar de la historia es un tema muy extenso, por lo tanto vamos a estarlo viendo constantemente en este parcial. Chao y que Dios me los bendiga y feliz día.